Hermanos, bendiciones. ¿Cómo les va? Pues aquí estamos empezando nuestro tema de hoy, nuestra enseñanza de hoy, y vamos a continuar con lo que es el Shemitah, el año de descanso. Amén. Pues vamos a sumergirnos en la presencia del Eterno para que su Ruach nos hable. Abba, Beshem Yeshua Mashiach, אנחנו באנו לפניך, אנחנו באנו בגלל שאתה אבא שלנו. Venimos a ti, Señor, delante de ti, porque tú eres nuestro Padre. No venimos ante un extraño. Venimos a buscar tu sabiduría, tu entendimiento, tu consejo y tu poder para caminar en tu voluntad y en el fruto. Gracias, Señor. Amén. Amén, amados. Pues estamos entonces compartiendo sobre este tema. Voy a recopilar un poquito de las enseñanzas anteriores mientras los hermanos van entrando, mientras se van disponiendo, ¿verdad? Aquí al canal. Pues, número 1, vamos a leer Génesis capítulo 1, 14 en adelante. Dice así: dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales y para las estaciones y para los días y años. Días y años. Pues entonces tenemos que estas lumbreras que están en la expansión sirven para que nosotros podamos entender los tiempos, los procesos y las estaciones. Los procesos del tiempo, y cuando habla de estaciones tenemos que saber que estos Moadim está hablando acerca, pues obviamente, de lo que luego el Eterno iba a enseñar como fiestas o como tiempos especiales dentro de su cumplimiento profético y de la enseñanza que Él nos da en la Torá. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, alguien me pudiera confirmar si se escucha bien. Dice que el Señor puso estas lumbreras, y que eso fue algo que fue bueno y que era necesario. En el versículo 15 dice: y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Y eso Elohim dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para seguir el día y la lumbrera menor para seguir la noche. Entonces es el sol y la luna. Yo sé que en algunas culturas o en algunas teologías se le llama como que la luna no es buena, o que no es bueno el calendario solar, que no es de Dios. El hecho de que el calendario solar haya sido hecho de forma pagana no quiere decir que que el calendario haya sido hecho solar desde un punto de vista pagano, entonces no quiere decir de que el sol sea malo, al contrario. Muy bien, entonces, en el versículo 17 dice así: Elohim puso las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para regir durante el día. Me olvido siempre de ponerme los lentes y lucho y digo: ¿qué me pasa? Está como oscura la Biblia. Y para regir el día de noche y para separar la luz de la oscuridad, y vio Elohim que estaba bien. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Muy bien, entonces aquí tenemos algunas cosas que tenemos que profundizar para exprimir el texto. He venido enseñando primero sobre el Shabbat, que fueron 3 enseñanzas durante 3 sábados, ¿no? Mi propuesta sobre el Shabbat. Yo sé que muchos de ustedes, por favor, si me pueden confirmar el audio, eso necesito. Si fueran tan amables de confirmarme el audio. Hemos hablado del Shabbat. El Shabbat forma parte de lo que es entender los días, la mañana y la tarde, la oscuridad y el sol, la oscuridad y la luz. Y ese es un día. 7 unidades de estos son una semana, pero hay un día que ha sido separado para los que trabajaron 6 días.
Siempre digo, si alguien no trabajó 6 días, o sea, ni siquiera necesita hablar del Shabbat, no tiene Shabbat, ya tengo varios Shabbats. Y obviamente se va a empobrecer, porque fuimos puestos en este sistema cósmico en grupos con numerologías, matemáticas, y que son el diseño de Elohim. No lo podemos despreciar ni podemos dejarlo a un lado. Y eso quiere decir de que debemos trabajar 6 días y descansar. No debemos trabajar 7, ni 5, ni 4, ni 2. Debemos trabajar todos los días. Unos trabajan más, otros menos. Ese ya es problema, ese es tema de Elohim con cada persona. Unos trabajan más porque quieren o porque necesitan trabajar más horas, más tiempo. Pero no debemos trabajar 7 días, debemos descansar uno de ellos. Y obviamente nosotros, como parte de Israel, guardamos ese día que descansamos, es el día de Shabbat, que por ahí puede ser. Entonces, es bien importante. Pero miren, vamos a exprimir este mensaje. Estamos en la introducción, porque ya hemos enseñado sobre Shabbat, hemos enseñado sobre Rosh Chodesh, que no tiene nada que ver con los nombres de los meses. Los nombres de los meses vino después de que el Señor entregó la Torá. Eso lo agregaron después los sabios, a los cuales le agradecemos por su buena voluntad. Pero no es algo que es bíblico, no es simplemente algo que se introdujo a través de la historia de Israel. ¿Ya? Muy bien. Antes יכולה לבדוק אפשר לשמוע, לא? בבקשה. Entonces, vamos a entender aquí, que dice así: y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche y sirvan para señales y para las estaciones y para los días y años. Es decir, tenemos que entender que cuando el Señor pone estas moles, estas potencias, estos cuerpos celestes, ¿no? Y dice que Él quiere hacer una diferenciación, es decir, hay una diferencia. Todos los días no son iguales, todos los meses no son iguales, todos los años no son iguales, todas las eras no son iguales, hay que diferenciar. Y para eso tenemos que tener un conocimiento de la palabra del Señor y una aplicación de sus mandatos y de sus enseñanzas, que nos van a llevar a diferenciar las cosas. Eso es muy importante. Algún día enseñaremos más detalladamente sobre eso. Bueno, esas señales y esas estaciones, tengamos en cuenta que señales, estaciones, días y años. Ok, entonces cuando hablamos de estaciones estamos hablando de Moedim, es decir, de cortes específicos en el tiempo. Entonces ya no solamente está hablando del clima o de las estaciones, porque toda la cosmología, toda la estructura de la Tierra ha ido variando. Está hablando también de estaciones espirituales. ¿Y qué dice de señales? También sirven de señales. Es decir, para que nosotros podamos direccionar. ¿Qué cosa es una señal? Es algo que me indica a dónde ir. Es algo que me indica qué debo hacer. La señal me dice, ve por acá, 5 metros a la derecha. Caminas 1 metro más y te caes al precipicio. Entonces la señal me direcciona, la señal me guía, ¿no? Ahora bien, en hebreo se dice Shelek. Ahora, en el versículo 15 dice, sean por lumbreras de la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. ¿Qué cosas nos va a alumbrar las estrellas? Hoy por hoy sabemos que las estrellas no solamente rigen para alumbrar físicamente, sino rigen para alumbrar cumplimientos proféticos. Cumplimientos proféticos para la humanidad, para el cosmos, para la tierra, para la humanidad, para los países, para los pueblos, para las familias y para los individuos. Los individuos son regidos por los astros. Solamente que eso se ha enseñado paganamente, se ha enseñado para comercio, se ha enseñado para control, se ha enseñado de una perspectiva greco-romana o griega. Pero eso tome usted nota. Los astros nos van a alumbrar. Por ejemplo, un astro no solamente te alumbra para las estrellas, para darte luz, lo cual es cierto, sino, por ejemplo, para ir en el mar. Antiguamente se regían a través de las constelaciones y mirando los cielos sabían hacia dónde ir. Qué sabiduría del hombre, ¿verdad?
Ahora, las dos grandes lumbreras dice que están la mayor para regir el día, es decir, para gobernar el día, para influir el día. Esa es la lumbrera mayor, es el sol, ¿no? Que es una estrella no tan grande, pero poderosa, y no tan grande para el universo en el que vivimos. Y luego dice la lumbrera menor para regir la noche, es decir, la luna no está de adorno, la luna rige, la luna gobierna y la luna influencia. Al punto que la luna, de su posición, influye, por ejemplo, en las mareas, por ejemplo. Y ya sé que los antiguos, y a veces la gente se opone porque la sabiduría popular es muy poderosa. Entonces, no sé si ustedes han escuchado que dicen, esta persona está con la luna. Claro, está en un periodo difícil esa persona. Y si esa persona, por ejemplo, tiene una operación o una ruptura de huesos, le duelen los huesos, si tiene una operación le duele la herida, y entonces vemos que la luna gobierna y nos muestra y nos dice, aquí estoy. Y por eso es tan importante que yo haya enseñado sobre el Rosh Hodesh. Porque el Rosh Hodesh es respetar la luna. Es respetar al astro que el Señor puso ahí para regir, para gobernar. La palabra regir quiere decir influenciar, gobernar. Entonces es importante, hermanos. Yo sé que hay muchas personas que todavía ven el horóscopo, o me puede estar viendo alguien que no está estudiando la Biblia y se rige por el horóscopo que hizo Ptolomeo, me parece que fue uno de los metafísicos griegos, o filósofo metafísico griego, y creó este horóscopo mirando a otros. Y obviamente el pueblo hebreo también entendía la lectura del cielo. Ahora bien, no estoy hablando de eso, estoy hablando de algo mucho más profundo e importante. Es darle gracias al Señor por ese astro y porque nos alumbra y porque refleja la luz del sol aunque sea de noche. No hay ninguna luz, pero la luna la refleja. Y la refleja en ciertos periodos del mes. Entonces por eso hemos enseñado el Rosh Hodesh. Y el Señor manda a santificar el primer día del mes, o la cabeza del mes, o el Rosh Hodesh. Ya luego le han puesto nombres. En la Biblia no se le pone nombres a los meses, solamente 2 meses. Bueno, en el libro de Esther se le dice, al mes de Aviv se le dice Adar, ¿verdad? Y me parece que hay otra parte donde se le da nombre a uno de los meses también, pero luego los meses están del 1 al 12. Muy bien, entonces quiero que tomen en cuenta de eso, que hagan sus propios estudios, que investiguen, que analicen, es importante, porque la palabra nos está hablando cosas profundas. Y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, versículo 17, versículo 18, y para regir durante el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que estaba bien, que era bueno, como dice el Reina Valera. Pues entonces, amados, dice que las estrellas me van a mostrar entre la oscuridad, la luz y la oscuridad. Van a diferenciarla. Es decir, el establecimiento de los cielos, o la forma en que el Señor, estableció los cielos, tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal. Para empezar, debo separar los días y la noche. Nosotros pensamos, bueno, un día es un día. No, un día es la regencia de los astros. O si no, no habría noche. Porque si no, la luna o la tierra haría lo que quiera. No. Si se moviera la tierra como un planeta loco y así hiciera lo que quiera, entonces a veces un día duraría menos, otro día más, o se quedaría paradas, no retrocedería sobre su eje. No. Todo está ordenado y es un tema técnico, o sea, no es tanto un tema que parte de algo completamente espiritual. Si bien es cierto, lo es espiritual y creó todo el universo, nos dejó algo concreto. Es como quien dice, ok, mira, cálmate, escucha, mira, todos los días tienen 24 horas. Bueno, las horas también le inventó el hombre, pero se podrían haber hecho unidades de otro que se llamen colas o portas o quilas y hubieran durado menos segundos, entonces en vez de 60 minutos hubieran sido 120 o 100 minutos. Eso es una cuestión de que el hombre es un ser ordenado y eso es bueno. Por eso es malo la anarquía, vivir como nos dé la gana. Ahora yo invento las horas, yo cambio los minutos. No. Las sectas hacen eso para traer más bien, en vez de avance, retroceso.
Pero en cuanto a la creación, hay un orden matemático, ¿no? Si la Tierra se mueve sobre su eje un poquito, todo se destruye, podría incluso destruirse la vida. Si la Tierra decidiera parar su movimiento de rotación, habría un problema. Pero eso no es algo espiritual, es algo, bueno, procede de algo espiritual, pero es algo palpable, usted lo está viendo cada día. Entonces a veces, como es algo tan normal, no entendemos que procede del mundo espiritual. Y que al yo ser ordenado en eso que el Señor me ha puesto en su creación, va a fomentar, va a bendecir mi vida espiritual, porque estoy siendo obediente. Fíjense, es como un círculo. Nace lo espiritual, es algo material, y luego me lleva hacia lo espiritual. Es la obediencia de lo que Dios. Ahora, la Torá, conocida como la Biblia, que es un término latino que significa libro, sin embargo hasta los judíos le llaman Biblia. Hay cosas un poquito inentendibles. Además, es el nombre de una ciudad que está en Turquía, o de un pueblo antiguo en Turquía, Biblos. Entonces, es algo material, es algo que yo, no es que me entra a la mente porque me concentro, yo tengo que leer, yo tengo que esforzarme, yo tengo que ser sistemático, tengo que tener, por ejemplo, tenemos la universidad, tenemos el instituto bíblico, estos servicios es algo que es sistemático. Yo no puedo decir, bueno, ahora se me ocurrió que esta semana voy a enseñar el jueves. Y no, hay un orden. Todo en la vida, cuanto más cíclicos y ordenados seamos, vamos a estar bendecidos mentalmente y espiritualmente. Entonces el Señor me dice, vuelvo a repetir, guarda tu día de descanso, respeta el primer día del mes, conságralo a mí. Ese es tu verdadero agor en hebreo, que quiere decir tu destino, ¿no es cierto? ¿Tú has escuchado la palabra agorero? O sea, ese es tu verdadero, se me fue la palabra, es tu verdadera suerte, ¿verdad? Tu verdadero destino. Está en que tú guardes estos principios básicos e importantes. El Shabbat, la luna nueva, la cabeza del mes. Y también que estés chequeando los años. Antiguamente, cuando alguien que no chequeaba los años, de ahí viene la palabra salvaje. Por ejemplo, venía una persona, un vikingo, o venía un germano, no sé, un indo europeo, no indio, ¿ok? Y se encontraba con un europeo, o con un judío, o con un árabe de esos tiempos, con un semita, y no sabía en qué mes estaba, ni sabía en qué año. Era un salvaje, como un animal, porque no tenía un control. Ni si tú le preguntas, ¿qué edad tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? Yo no sé qué son años. Qué interesante, ¿verdad? Yo no sé cuántos, tampoco sé cuántos tengo. Entonces, por eso el Señor nos mandó para poder tener un control. Por ejemplo, si no controláramos los años, no hubiéramos podido guardar las cosechas y los diezmos de los árboles. El Señor mandó en Levíticos, eso puede ser otro estudio, que los árboles cada 3 años había que separar el diezmo. No se separaba todo el tiempo, era cada 3 años. Y luego al 7º año, de eso vamos a hablar hoy día, había la Shemitah de la tierra, el descanso de la tierra, 6 años de trabajo en la tierra por 1 de descanso. Entonces, ¿cómo lo vas a controlar si no sabes mirar los astros? No sabes mirar cómo funciona el universo. Bueno, uno me puede decir, sí, pero los mayas, por ejemplo, sí sabían y eran súper avanzados. Sí, es verdad, los mayas sabían y eran muy avanzados en esa área, y lo cual simplemente demuestra que habían culturas que sí podían observar de manera precisa el comportamiento de los astros. Lo cual quiere decir que nosotros, ¿cómo no lo vamos a hacer entonces? Que estamos estudiando la palabra del Señor. No podemos vivir leyendo un periódico donde un tío me dice, si tú eres del signo de Libra, que es el signo del mes en que yo nací, ¿verdad? Y entonces tú te va a pasar esto, que no sé, y a lo mejor si lo leo, digo, yo reprendo a que haya fuego, no, eso no va a pasar en mi vida, al contrario, va a pasar esto otro. Yo puedo alterar cualquiera de esas cosas a través de la fe y de mi obediencia al Padre, porque aún las corrientes que están pasando en este mundo pueden ser regidas por la voluntad de Elohim a través de mi orden y mi manera correcta de vivir, de yo consagrarle un día a la semana, de yo bendecir cada mes, de yo bendecir cada año,
y de manejar las cosas de manera correcta. Que cuando el Señor nos habla de la Shemitah, que es el tema de hoy, la parte 2, nos está hablando de algo que tiene que ver con el orden, ¿no? Y en la otra semana vamos a estudiar el jubileo. Vamos a Levíticos 25, 1 en adelante. Levíticos 25, 1 en adelante. Dice así: habló Yud-Hei Vav-Hei a Moisés en el monte Sinai diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yud-Hei Vav-Hei. Cuando yo les entregue a ustedes y te lo voy a poner así para que entiendan la filosofía del mensaje. Cuando yo te dé una máquina, dale mantenimiento. Cuando tú puedas comprarte una máquina, cuando tú trabajes con un animal, dale reposo, dale mantenimiento. ¿Ok? Porque la tierra era nuestra maquinaria, siempre fue nuestra fuente de bendición desde la antigüedad. Solamente que los poderes de este mundo, los comerciantes de este mundo, nos quitaron la tierra y nos mandaron a vivir en estas cárceles que vivimos, que le llaman edificios. ¿No es cierto? Y te dijeron: quédate ahí con un vigilante, no va a venir un ladrón. ¿Ya? Te levantaste, tilín, 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 vaya a comprarse, cómprese ropa, cómprese más pantalones, cómprese un celular, compre más comida, compre Coca-Cola, compre papas fritas, cómpreme. ¿Y dónde les sacó esta gente eso? De la tierra, pero hicieron lo que les dio la gana con la tierra de todos estos comerciantes. Por eso este mundo va a explotar. Tiene que explotar, porque no es normal la manera en que vivimos. Entonces, versículo 3: 6 años cultivarás tu campo y 6 años podarás tu viña y recogerás tu cosecha. Pero el 7º año será Shabbat de solemne reposo de la tierra. ¡Wow! ¡Qué potente! ¿Eh? Será Shabbat, es decir, será un stop. De ahí viene la palabra Shemitah, que es la misma palabra que se usa para cuando alguien entra en huelga en el trabajo, ¿no? Los sindicalistas. Entonces, es la misma raíz. Entonces, vas a entrar en un reposo, en un descanso, pero es algo solemne. No es algo que te estoy sugiriendo, es algo solemne, es algo que lo vas a hacer con seriedad. A mí me parece no solemne, por ejemplo, lo que hacen algunos hebreos aquí, que ellos agarran y alquilan la tierra a un árabe y le dicen: págame por ese año, porque como yo soy judío, ese año de Shemitah. ¿No es cierto? También lo que hacen es que si tienen una parcela de tierra grande, entonces la dividen en pedazos y la hacen descansar por pedazos. Esta descansa este año y van como rotando la Shemitah de acuerdo a su propósito. Me parece que también es algo creativo, pero hacen descansar la tierra tiene que descansar, porque es necesario que la tierra descanse. Pero al yo hacer descansar la tierra, el Señor me está dando 3 mensajes, pueden haber 10, pero te voy a decir 3. Número 1, aunque yo te he dado la tierra para que vivas, yo soy tu proveedor, ese año yo te voy a proveer. Ya está. Es el primer mensaje, que es un mensaje subjetivo, no es un mensaje así que hay que interpretarlo, hay que creer para entender eso, ¿no? No es un mensaje así tajles, no es un mensaje así físico, ¿no? Como lo que hemos hablado, ya estamos entrando a otra profundidad. Número 1, yo soy, o sea, tú, vamos a decir que el primero es, tú haces descansar la tierra porque es necesario. El 2, yo soy tu proveedor. Quiero que un año le demuestres a todos los pueblos en quién confías. Quiero que después, honrar la tierra que te doy, pero también me estás honrando a mí. Yo te voy a dar, tú vas a dejar que los pobres coman, tú vas a parar a tus animales, porque esa es mi sabiduría que yo te revelo hoy. 3, te estoy enseñando a que seas obediente y que entiendas, y quiero que seas ordenado, que tu mente tenga un orden. A la semana hay un tiempo de descanso, a los años hay un tiempo de descanso. Entonces son cosas muy importantes que volvieron a este pueblo, un pueblo poderoso a lo largo de la historia, el pueblo de Israel. ¿No? 4, versículo 4, estoy en Levíticos 25. Pero el 7º año será Shabbat de solemne reposo para la tierra. Un Shabbat para Yud
Hei, Baf, Hei. Versículo 3, lo repito. 6 años cultivarás tu campo y 6 años podarás tu viña y recogerás su cosecha. Es decir, vas a mover la tierra y vas a ponerle semillas y vas a hacer siembra y cosecha. Pero en el 7º año no. Pero también me vas a hacer descansar la viña. No recogerás la viña tú. Ahora más adelante va a decir para qué, ¿no? Ahora, en el versículo 4 dice, es un Shabbat para mí, dice el Señor. No cultivarás tu campo, ni podarás tu viña. Le repite por segunda vez. Versículo 5, no segarás lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha. No recogerás las uvas de tu sarmiento. Año de reposo solemne para la tierra. Y el fruto del reposo de la tierra os será para alimento. A ti y a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero y al extranjero que habite contigo, para tus animales y las bestias que estén en tu tierra. Todo su fruto será para comer. Ellos, no para que lo vendas, no para que negocies, es para sostenerse nada más. Y vas a compartir con todos. Allá está el principio que les digo. Quiero que veas que yo te proveo, porque aún lo poco que pueda quedar, porque has hecho descansar la tierra, no la estás trabajando de nuevo, sino que lo que salga espontáneamente servirá para que todos coman, incluidos los animales. Versículo 8. Y contarás para ti 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que los días de las 7 semanas de años te vengan a ser 49 años. Y en el 10º día del mes 7º harás resonar el shofar. Ese es el 10º día. El 10º día del 7º mes es el día de Yom Kippur. Y ese es el día de jubileo. Ese día de Yom Kippur no se ayuna, al contrario, se toca el shofar y se hace fiesta. Es decir, hasta ahí el pueblo ayunó 49 veces cada año, pero en el año 50 no ayuna y hace perdón de todas las deudas. Y ahora el Señor le dice, no solamente vas a descansar el año 49, que es la 7ª semana de años, sino que el siguiente año también, 2 años, vas a parar. ¿Qué hicieron los sabios en Israel? Eliminaron el jubileo, o eliminaron el año 49, porque dijeron 2 años es demasiado, traerá muchos problemas, y entonces solamente se abstienen durante 1 año. Pero bueno, son decisiones que tomaron los sabios para poder traer también un orden al pueblo de Israel. Y de esto vamos a hablar el próximo sábado, vamos a hablar de el jubileo. Pero pasemos a otro pasaje. Vamos a Éxodo 23:9. Este capítulo 23 es muy interesante. Fíjense, dice, vamos desde el 1, vamos a leer el 1 nada más y luego saltamos al 9. Dice Éxodo 23:1. No levantarás falso rumor, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la mayoría para hacer el mal, ¿verdad? Saltamos ahora al 9. Dice, no oprimirás al extranjero, pues vosotros mismos conocéis la vida de extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Fíjense la moral y el carácter. Porque todo esto suena muy... Yo sé que la Biblia es espiritual, pero acá no estamos hablando de algo... La retribución, el pago es espiritual y eso generalmente es de cada uno. Yo, por ejemplo, puedo dar tantos testimonios espirituales de mi propia vida. Usted también, cada uno de ustedes. Pero todo esto empieza en algo práctico que tiene que ver con la mente. El Señor está cambiando la mente de su pueblo. El Señor quiere cambiar tu mente, hermano de Rención. O de los que me estén viendo de otros ministerios. Quiere cambiar tu mente. Quiere decirte, oye, ¿será que tú puedes respetar al extranjero? No, hermano, yo soy mesiánico. Sos paganos, católicos. No. El Señor te está diciendo, si tú te relacionas con alguien, eso es un extranjero en este contexto. En este contexto extranjero no necesariamente, porque en ese tiempo no había estados, no había países. Entonces no podía decir extranjero, no se estaba refiriendo a alguien que venía. Eran personas que pertenecían a otros pueblos y que probablemente tenían otra fe, incluso otros dioses. Pero el oír le está diciendo, mira, tú eres el padre de las naciones, Israel. Mira, si tú eres mi hijo y tú crees en Yeshua, tú eres cabeza de las naciones.
porque Yeshua Mashiach es el gran Señor sobre todas las cosas, cabeza sobre todas las cabezas. ¿Sí entiendes? Sí, Señor. Bueno, ahora quiero que bajes a la tierra. Baja a la tierra, ¿ya? Bájate. Ok. Tengo un corazón de padre, bendice a la gente. Si alguien trabaja contigo, si tu familia no todos piensan igual, bendice a tu familia, no los oprimas. Tú también fuiste un imbécil. Bueno, eso quería decir extranjero, ¿verdad? Tú también estabas en la oscuridad, yo no te machaqué, yo esperé hasta que tú me conociste. Ten misericordia de los que no pueden ver. Que no es lo mismo uno de nosotros que se tuerce. Si hay alguien entre nosotros que confiesa a Yeshua, que cree en Él, que está con nosotros, que pertenece a nuestro pueblo, pero le da las ganas de entrar en el desorden, de no respetar a las autoridades que el Señor ha puesto, de traer una anarquía, quiere decir un desorden en términos políticos. Lo que pasa es que ya saben que estoy estudiando, ¿verdad? Si trae lo que se llama las raíces de amargura, ese es otro tema. Dicen que hay que sacarlo del campamento, es como un leproso, ¿verdad? Que hay que sacarlo del campamento. No todo el tiempo, es hasta que sale y luego regresa al campamento. A menos que se quiera quedar por allá, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de la gente que, como dice acá, o sea, no te vas a unir con los impíos. Le está dando principios de honestidad, principios de nobleza, principios de rectitud. ¿Qué es lo que más necesitamos? Miren, hermanos, en este momento el mundo no necesita demasiado que tú vayas y le digas, Jesús murió por ti, Él te salvó, Él es tu salvador. Sí lo necesita, pero mejor eso díselo con tus acciones de rectitud, de bondad y de honestidad. Y eso es igualito que decir el Señor Yeshua te quiere salvar. Porque si tú no practicas bien estos mensajes y eres un sectario con aquellos que no piensan igual a ti, entonces probablemente es inerte tu mensaje de predicar el Evangelio. Entonces es por eso que hay que obedecer estas cosas que el Señor nos ha mandado. Porque fíjate, en este mismo versículo el Señor está hablando de principios sociales, el cambio de nuestra mente. Primero le está diciendo, tú tienes que ser benevolente, tienes que atender a los extranjeros. No perviertas el derecho, no te juntes con causas malignas contra otros. Ahora te voy a hablar del extranjero, no lo oprimas. ¿Qué significa oprimir al extranjero? Por ejemplo, una persona que recién llega a Israel, y aunque sea judío, si recién llegó, todavía es extranjero. Y yo le empiezo a hacer bullying porque no habla hebreo, porque no encontró trabajo todavía. El Señor no está contigo. Eso es oprimir al extranjero. O cuando viene alguien de otra fe, que tú ves que no sabe todo lo que tú sabes, pero lo empiezas a tratar como si él debería vivir como tú, que ya lo sabes, que ya tú conoces el camino del Señor. No puedes oprimir a aquel que no conoce la palabra todavía. Al contrario, acuérdate, dice el Señor, que tú también fuiste extranjero en Egipto. Termina de hablar estos principios, versículo 9, y en el versículo 10 dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, pero el séptimo la dejarás descansar sin cultivar. Comerás lo necesario de tu pueblo, de lo sobrante de ellos, coma la bestia del campo, ¿verdad? O sea, lo que sobre tampoco lo vendas, ni lo guardes, que coma la bestia del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días harás tu trabajo y en el séptimo día cesarás, para que descanse tu buey y tu asno, y cobre aliento el hijo de tu sierva y el extranjero. Y aquí, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, el día de Shabbat, hay que apagar una luz o prender una luz. A veces la persona religiosa llama a una persona, un árabe o alguien que es cristiano, y le dice, bueno, como tú no eres judío, yo sé que tú no guardas Shabbat, por favor, para eso, apaga esa luz o haz esto. Aquí dice que no. Yo tengo que parar de cesar de trabajar, al extranjero también. Y ahora el Señor me combinó la Shemitah de años con la Shemitah de semana, que se llama Shabbat. Son 2 Shabbat, un Shabbat de años y un Shabbat de días. ¿Los juntó? Porque están juntos, son los mismos principios y está dentro de lo que es el orden. Porque parar el Shabbat no solamente es, wow, qué espiritual soy, quiero sentir la Shekinah de Elohim.
Te estás hablando de sentido común. O sea, tienes que respetar a tus animales. ¿Y qué haces tú en Shabbat cuando tu animal para? A lo mejor vas un ratito y le dices, papacito, qué lindo que eres, le pasas la mano, lo bendices, ¿no? Porque es un animalito que te está bendiciendo. Yo a mi mismo carro le hablo. Parece una locura. Pero al hablar a mi carro, estoy lanzando una energía, estoy lanzando una fe. Y estoy hablándome a mí mismo, de forma natural, ya no es tan metafísico eso. Me estoy hablando a mí mismo de ser agradecido de algo que Dios me dio, de algo que me bendice, que me prospera, porque un carro te lleva a la prosperidad cuando lo sabes usar. Entonces estoy practicando los principios que el Señor me ha dado. Todavía está siendo algo natural. Se va a traducir en algo espiritual, ¿cómo no? Sí, se va a traducir en algo metafísico, inexplicable, cabalístico. Se va a traducir en todo eso. Pero yo qué saco enseñándole a la gente los principios del cabalismo o de los poderes cósmicos, si ni siquiera puede tratar bien a un extranjero, si ni siquiera puede dejar de hablar mal de alguien que no piensa como tú. Yo no quiero esa gente en tensión. No quiero en mi casa personas que hablen mal de otros que no son como nosotros. No me interesa. Y para eso quiero que estén presentes en estas enseñanzas. Pásenle la voz a todos los hermanos de Red Sion, que nadie deje de ver estas enseñanzas. El Eterno nos está hablando, a mí y a ustedes, de cómo debemos movernos en estos tiempos. Tenemos que prepararnos para tiempos que se pueden ir poniendo más y más difíciles, justamente con estos principios. Sí, también hablamos mucho de lo espiritual, a veces demasiado, diría yo, pero tenemos que hablar también de estos principios naturales que el Padre nos enseñó. Porque hay niveles, ¿verdad?, de estudio, que eso enseñaron los antiguos del judaísmo, ¿no? Y me parece interesante, aunque nosotros podemos tener nuestro propio diseño de profundizar en la palabra poco a poco, hasta llegar a la profundidad del mensaje, exprimirlo, como enseñan los rabinos, ¿no? O los escatólogos, o los teólogos, ¿verdad? ¿Continuamos? Ok, muy bien, vamos a recapitular. Señor me está hablando de principios sociales, de principios humanitarios, de principios que me hagan ser una persona altruista, una persona que no miro desde abajo, miro desde arriba, pero para proteger, no para oprimir, no para creerme lo máximo, no para decir los mundanos, no para decir el mundo, los paganos, no, sino para yo tratar bien a la gente. Puede ser de que hayan pueblos a los que yo no quiera fortalecer, porque tengo que fortalecer. ¿Recuerdan lo que enseñamos la semana pasada? De que el Señor dice, tú, cuando prestes a un extranjero, le tienes que cobrar. Pero a tu hermano, al judío, al 6º año le perdonarás. Porque está fortaleciendo un pueblo, está fortaleciendo una dinastía, una descendencia de él, que es el pueblo de Israel. Pero no para que oprima, no para que haga bancos y sea geotista y cobre superintereses, sino para que sea un pueblo que refleje la gracia de Elohim. A lo mejor tú no tienes banco, no tienes gran plata para prestar, pero puedes prestar atención. Puedes, en vez de dar dinero, dar respeto. Se me acabó la luz, esto más oscurito. ¿No? Puedes dar oportunidad. Puedes dar misericordia. Sigue siendo un negociante de las cosas. A veces es dinero, otras veces son estas cosas fabulosas, importantísimas, para que seas un pueblo deseable, una tierra deseable, para que seas cabeza de naciones. Entonces, cuando el mundo te ve que tú descansas el sábado o tú tienes tu día de descanso ya, el día de reposo, no es para que tú le digas yo soy mejor que tú, sino tú le dices yo confío en mi Señor. Le estás diciendo, yo tengo un sistema de vida que Él me enseñó. Ahora puedes predicar, ahora puedes enseñar. Ahora le puedes decir al pueblo, a la gente, quiero hablarte de aquel que me salvó. Quiero hablarte de aquel que me libertó. Muy bien.
necesitamos hacer descansar la tierra. Ahora bien, pero pastor, no, yo no tengo tierra, entonces ¿qué hago? Un año no trabajo. ¿No has escuchado hablar que la gente hace un año sabático? ¿Por qué no nos proponemos a partir de ahora, durante 6 años, porque prácticamente tuvimos un año sabático en la pandemia, porque fueron como casi 2 años y medio, yo diría que real, casi que hubo un año donde no trabajamos pues realmente, ¿no? Yo diría, no sé, se puede contar desde ahí, o desde ahora, y empiezas a juntar un dinero, ¿verdad? Y luego te relajas. La jubilación es un invento de la humanidad, la jubilación no es bíblica. La verdadera jubilación bíblica es cada 6 años descansar uno. ¿Por qué no lo cambiamos? Porque ya lo que pasa es que una persona mayor ya no trabaja igual que otras personas. Las amas de casa, por ejemplo, que cuidan su casa, que ordenan y todo, están trabajando. Y las abuelitas cuidan a sus nietos, ayudan a sus hijos en sus trabajos, ayudan a sus hijos con sus nietos, hacen cosas, arreglan la casa. Es un trabajo que lo hicieron toda la vida, ahora lo hacen menos, lo hacen más despacio. Los abuelitos a lo mejor ya dejaron de ir al trabajo, pero siempre están en la casa haciendo algo, siempre están trabajando. Dicho sea de paso, yo soy abuelito, ¿verdad? Y yo cuido a mis nietos una vez por semana, me los están trayendo ahora. Con Yomara cuidamos a los nietos, ¿verdad? Y la pasamos súper bien. Pero llegará el día en que mis fuerzas se irán acabando y a lo mejor me toque cuidar a mis bisnietos y será ese mi trabajo, a lo mejor. ¿No es cierto? Cuidarlos, mirarlos, irlos a visitar, llevarles algo, tener limpio mi auto, tener ordenada mi casa, seguir escribiendo mis libros, seguir haciendo cosas. Siempre hay algo que hacer, pero no tengo por qué jubilarme. Quizás me puedo jubilar de un trabajo porque es el sistema de este mundo, está bien, y lo recibo. Pero no dice que cuando tú llegas a cierta edad te jubilaste, la Biblia no dice, y ya no trabajarás porque te jubilaste. ¿Mm? Ya, yo creo que para alguien mayor que se jubiló, entre comillas, ya le es más fácil practicar el jubileo de verdad, porque entonces puede ir juntando su dinerito para realmente tener un año donde se levanta a la hora que quiere, su cuerpo, su tierra, porque nosotros también somos tierra, la detiene por un año y cada semana por un día. Entonces esa tierra se renueva, esa tierra, ahora estoy hablando espiritualmente, ya estoy entrando en el mundo espiritual, estoy exprimiendo el mensaje, ¿verdad? Ya empiezas a bendecirte, empiezas a restaurarte tus órganos, tu ser, tu vida. Por ejemplo, cuando el Señor le dice, y ya no comerán como comían todos los años. Ahí es como un ayuno, que los animales van a tener que buscárselas como sea todo ese año de donde vayan encontrando dónde comer. Es como un ayuno, ir comiendo de a pocos, y cuando va a llegar la mitad, entonces tengo que tener guardada comida. Fíjense, por ejemplo, en el Imperio Incaico tenían una comida que se llama la papa seca, que podía durar años almacenada, y la hacían que no esté pegada a la tierra. Pero cuando las cosas se pegan a la tierra las chupa y las consume, las procesa, ¿verdad? O las germina, pero las ponían en alto y ahí cuidaban, la cortaban la papa, la disecaban al sol y luego la dejaban ahí, y eso era una comida muy importante en invierno. Igual, la harina, el trigo, ahí estaba. Entonces ellos comían cosas que tenían almacenadas, pero la tierra no la tocaban, la respetaban, porque la tierra tiene que ayunar, la tierra tiene que renovarse. Los animales también, a veces tú le das de comer demasiado, pero en ese tiempo se están renovando, todos, es una sabiduría de lo alto. Hay que parar, hay que buscar cumplir esto. Es que no he podido, nadie te está condenando, yo no me he parado aquí para condenarte, yo no soy un religioso. Ni siquiera te he condenado por el Shabbat, te lo enseño nomás consistentemente, hasta que te caiga el 20, pues, como dicen en México, ¿no? Pero el Señor te lo va a mostrar y te lo va a revelar, como las diezmos y las ofrendas, como el Shabbat es un tipo de diezmo, no es un tipo de diezmo, es un tipo de obediencia. Y la luna nueva también. No veo que diga que haya que parar en luna nueva en la Biblia. Eso no está muy claro, pero sí hay que honrar ese día. Hay que traer unas ofrendas ese día. Entonces las personas traían ofrendas en luna nueva y el Señor, ya lo leímos la semana pasada, la antepasada, porque la semana pasada estudiamos. Vamos a mirar un último pasaje. Muy bien.
Ya esto lo hemos leído la semana pasada, que que lo estudiamos, ¿verdad? Sobre lo que es el perdón de las deudas. Pero quiero nada más rescatar algo de aquí de Deuteronomio 15, para que entendamos que todo esto es porque el Señor nos quiere bendecir de mil maneras, tanto de maneras naturales, demostradas científicamente, de maneras técnicas, concretas, ¿no? De maneras matemáticas, que es la manera en que está ordenado todo el universo, y de manera espiritual. Pero no vayamos primero con lo espiritual a querer hacer mucho rollo místico, no. Y hay demasiado de eso, hermanos. En YouTube hay un montón. Uno termina de escuchar y no entendió nada. Y bueno, debe tener su propósito. Pero ahora vamos a hablar aquí de lo espiritual para cerrar. Dice Deuteronomio 15, el año de remisión. Dice, versículo 5. Con tal que escuches atentamente la voz de Yud-Hei Vav-Hei tu Elohim, cuidando de cumplir todo este mandamiento que yo te ordeno hoy. Versículo 6. Porque Yud-Hei Vav-Hei tu Elohim te bendecirá como te tiene prometido. Prestarás a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Obedecer a Elohim, él dijo que te prometía bendecirte. ¿Cómo? Pues léete toda la Biblia y están todas sus promesas. Ahí están, obedece, empieza con lo primero. Empieza honrando padre y madre, empieza amando a tu esposa, empieza no provocando a ir a tus hijos y dándoles buen testimonio, empieza guardando el Shabbat en familia, reuniéndote con tu familia, haciendo tu cena familiar, empieza respetando a tus pastores, a tus autoridades y teniendo tus reuniones, no dejando de congregarte. Empieza con lo básico, primero en tu relación personal con Él. Cada día, sin dejar de comunicarte con Él. Te empieza por ahí, esto escrito en la Biblia, lo hemos enseñado. Si eres hombre, desarróllate como un sacerdote de tu familia. Tú no eres una máquina de dinero. Acuérdate, ya hemos estudiado eso. Tú eres un sacerdote de tu casa. Las mujeres son sacerdotes de su casa. Y la mujer es más profeta que sacerdote. Porque la mujer tiene ese sexto sentido, ¿verdad? Tiene esa intuición bendita que el Señor le ha dado para las cosas. Hay que escucharla. Yo diría que a nivel profético, ¿no? No le vayan ahora a estar llamando a su esposa profeta, ¿verdad? Tranquilo, relax. Bajen el tono, tranquilos. No se me emocionen. Pero es importante que cumplamos con cosas básicas en nuestra relación con Él, en nuestra relación con nuestra familia. Y empezando a tener nuestro día de descanso. Empezando a movernos en sus propósitos, porque Él nos ha dicho, yo te voy a bendecir. Y cuando Él dice acá, porque acá está hablando del año de remisión, el perdón de las deudas, pero conéctame esto con los pasajes que leí anteriormente y con todo lo que te enseño cada día que el Eterno me da esa gracia. Conéctalo con eso, entonces tú cámbialo así y di, versículo 6. Porque Yud-Hei Vav-Hei tu Elohim te bendecirá como te tiene prometido. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Dominarás a muchas naciones, pero a ti no te dominarán. Te lo voy a traducir ahora espiritualmente. Conéctalo con lo que leí antes, conéctalo con lo que siempre estudiamos. ¿Prestar qué? No pedirás prestado consejo. No pedirás prestado tiempo, ni robarás tiempo a otros, ni le quitarás su tiempo a otros. Serás una tierra deseable. Cuando tú llegues a un lugar, serás alguien que trae un consejo, que trae una bendición, o una persona que sabe callarse la boca, porque a veces cuando habla uno demasiado roba a la gente su tiempo. Nadie te ha pedido que hables y te pones a hablar y robas a la gente el tiempo. Que te lo pidan, que te pidan que hables, que sean bueno para ellos que tú hables. ¿Ah? Que tú no pidas misericordia, sino que tú des misericordia. Que tú no tengas que estar pidiendo perdón, sino que tú des el perdón. Porque hay gente que le encanta pedir perdón. ¿Por qué le encanta pedir perdón? Porque les encanta equivocarse. Ya su perdón no vale nada. El perdón
Todas estas cosas son monedas de cambio en el mundo espiritual y en el mundo psíquico. Por ejemplo, el perdón es como un billete que está depreciado o que tiene valor, depende de qué país seas. ¿Qué país eres tú? Estoy hablando metafóricamente. Hay países donde una moneda no vale nada, porque te pides tanto perdón que ya no vale nada. ¿Qué cosa es pedir el perdón? Es una transacción comercial espiritual, donde tú estás pidiendo algo que te tienen que dar y si no te lo dan, estás reventado. Que no te estén pidiendo, por favor, compórtese bien, sino que te digan, qué bien usted se comporta. ¿Cómo aprendió usted eso? Ahora tú das. Tú darás, tú no pedirás, tú darás honra, bendición, consejo. No estará. Obviamente das porque pides, pero tienes que ver a quién pides. Porque entonces, si tú andas pidiendo donde no debes, serás una nación o serás una persona dominada. Porque andarás detrás de un controlador, detrás de un cacique, de un rey. Por eso, muchos de ustedes que son líderes en Red Sion, no seas cacique, no seas rey, no tienes que dominar a nadie, ni a tus hijos debes dominar. Jamás. Tus hijos deben seguirte porque te aman, porque te respetan. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, soy partidario, yo pienso pronto, heredar a mis hijos. Yo no voy a esperar morirme para heredar, eso es una forma de control. Más bien al contrario, si yo heredo antes, de repente empiezo a disfrutar de lo que sembré antes de morirme. Pero a veces hay personas que se quieren morir para dejar un problema, en vez de dejar una herencia, dejan un problema. ¿En qué parte de la Biblia dice que te tienes que morir para darle a tus hijos? No que les prestes, sino que les des. ¿Verdad? ¿En qué parte de la Biblia dice de que tú tienes que dominar? Porque si te está diciendo, tú dominarás a muchas naciones, pero a ti no te dominarán, ¿qué te está diciendo? Pero tienes que leer todo lo que dice antes, cómo debes tratar al extranjero, cómo no debes... Tú no vas a dominar para hacer lo que hacen la gente que no conoce a Dios, las naciones que no conocen a Dios, no vas a dominar para dañar, vas a dominar para bendecir, vas a dominar para servir, porque sí tienes que dominar, tienes que tener autoridad, porque si no te dominan a ti. Pero cuando tú te toca tu momento, y tú eres el que está dominando, te toca tu momento cuando eres padre, te toca tu momento cuando eres marido y te casas, te toca tu momento cuando te ascienden en el trabajo, te toca tu momento cuando el Señor te prospera financieramente, te toca tu momento cuando estás joven y poderoso y puedes valerte por ti mismo. Ahí estás dominando y puedes dominar a otros, pero va a ser para entregar el mensaje del Señor a través de tu vida, de tu ejemplo. Todo este es el mensaje de la Shemitah. Todo esto, porque el Señor te está diciendo cosas claras. Es un mensaje completo. No es solamente la Shemitah y ¿cómo se llama? El secreto profético de la Shemitah y los poderes ocultos. Está bien, eso también está ahí, pero ¿a quién le estás hablando? ¿A Mago Merlín? ¿A quién le estás hablando? ¿A Gandalf? ¿Con quién estás hablando? Estás hablando con gente común, con gente que vive el día a día. Tienes que aterrizarle la enseñanza y que la empiecen a practicar. Luego, cuando empiezas a practicar lo básico, te viene la revelación de todo lo demás. Esa es mi enseñanza. Ese es mi aporte para todos mis hermanos, sobre todo aquellos que guardan las raíces hebreas. Este es mi aporte. Yo sé que muchos son muy místicos y todo, porque cada uno con lo suyo. A mí me toca esta parte, lo hago con cariño, con respeto, y porque estoy cansado de ver el fracaso del creyente en la sociedad. Le dije, Señor, Padre, dame sabiduría, te lo ruego, ayúdame a bajar las enseñanzas. Yo también no creo, todos los judíos somos místicos. Ayúdame a bajarla, ayúdame a entregarla digerida, ayúdame a que se pueda practicar lo que me des, Señor, ayúdame, Padre. Dejar un legado, dejar una enseñanza del día a día, que la gente diga, esto lo practiqué y me lo compro y me lo quedo y lo transmito a otros. Así que con mucho cariño y con mucho amor y con autoridad, con dominio, el dominio que me da mi amor y mis años y mis canas, con amor, te
entrego esta enseñanza. Ponla por obra. No la critiques si no la has practicado. No la cuestiones si no la has puesto, no la has puesto en ejecución. Primero prueba. Date la oportunidad, date el tiempo. Entra en el gozo del Señor. Entra en el reposo del Señor por lo menos una vez a la semana. Ya vendrá el tiempo en que entraremos en un reposo eterno. Aunque trabajaremos también, pero será un trabajo reposado, ¿verdad? Entra en el reposo del Señor. Entra en su descanso, entra en su bendición. Libérate de la vanidad y de este mundo consumista en el que vivimos, en este mundo falso, este mundo de papel. Hace falta nomás una gran lluvia para que sea destruido, como el tiempo de Noé. Hace falta fíjate lo que ha pasado en Hawái, ¿verdad? Un pequeño, seguramente un pucho de cigarro por ahí o de marihuana, y ¡pum! Empezó un incendio y destruyó casas de gente multimillonaria, las redujo a cenizas, porque este mundo es muy efímero. Pero saber vivir en este mundo, utilizar los recursos de este mundo para bien, es algo que nos va a llevar a dar un legado a las generaciones que vienen, que son los que van a seguir viviendo en este mundo todavía, y además nos va a fortalecer en el mundo espiritual en el cual habitaremos por la eternidad, gracias a la muerte, resurrección y el derramamiento de la sangre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y nuestro Redentor. ¿Ok? El Señor les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, ponga sobre ustedes, derrame su misericordia y ponga sobre ustedes paz. La paz verdadera de Yeshua Mashiach para su gloria y honra y para que puedan ser usados por Él. A Él sea toda la gloria y sean bendecidos durante toda esta hermosa semana. Shabbat Shalom, Shavuot Tov.